Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a una nueva clase desde casa, un Nova en casa y desde casa. Estamos en el taller de historia. En este taller que está pensado desde un abordaje desde los sectores populares y desde la perspectiva de género, de historia de las mujeres específicamente. Como dijimos en la presentación en la clase anterior, buscamos a partir de este enfoque hacer un recorrido por la historia argentina desde la etapa tardo-colonial hasta el proceso de conformación y consolidación de los estados nacionales. En esta clase, en este encuentro, vamos a hablar un poquito de la conformación de la etapa colonial y de los sectores populares, de los sectores de lo que sería la historia desde abajo y de las mujeres en la etapa colonial. La sociedad colonial se caracterizó por ser rígida, orgánica, estamentaria. No era una sociedad de clases, sino que era una sociedad estamentaria porque el lugar que ocupaba el individuo dependía de su nacimiento, que tenía que ver con su origen étnico. Por eso es que se la denomina o se la conceptualiza como una sociedad étnicamente estratificada y jerarquizada. Y aún para las mujeres eso era peor, porque la mujer en la etapa colonial y también a lo largo del siglo XIX, luego de las independencias, va a seguir estando bajo la sujeción, esto por las leyes de la época, inclusive bajo la sujeción de la autoridad paterna, de la autoridad masculina paterna o bien de su esposo. En cuanto a los sectores populares, ¿qué es o cuáles fueron los factores que condicionaron su ubicación en la sociedad colonial dentro del concepto de plebe urbana? Hay un historiador muy reconocido que tiene un trabajo excelente, que es Gabriel Di Meglio, Historia de las clases populares, y él en ese libro menciona una serie de elementos o factores que condicionaron la pertenencia de los habitantes, de determinados habitantes, a lo que se considera la plebe o lo que se consideraba contemporáneamente la plebe o los sectores populares desde el marco historiográfico. ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, la cuestión étnica, ¿no? La cuestión de la piel, entre comillas, podríamos decirlo hoy, pero en ese momento el color de la piel o la tonalidad en sí y la genealogía de la persona, si era hijo de indígenas, si era hijo de mulatos, si era hijo de blancos, ya condicionaban su lugar en la sociedad. En segundo lugar, la ocupación. ¿Qué ocupación? Si eran ocupaciones que tenían que ver con los jornaleros, si era una ocupación que tuviera que ver con el trabajo artesanal, con el trabajo manual. En tercer lugar, el no ser considerados don o doña. Esos eran títulos que se le conferían a los sectores de las élites o con un reconocimiento social determinado, por lo menos. Luego, en séptimo lugar, podríamos decir el tema de la vestimenta también. La diferencia en cuanto a la vestimenta era un rasgo de distinción social en esa época, en la época colonial. Las condiciones de vivienda, las condiciones en las que vivían los sectores populares también determinaban su pertenencia a este conjunto de la sociedad. Y por último, los lugares de sociabilidad que si bien no fueron exclusivos, eran muy determinantes de alguna manera de su condición, que eran las pulperías, las iglesias también, ¿sí? Pero sobre todo la pulpería como lugar de sociabilidad. Lo que vimos hasta ahora fueron los factores que condicionaban la pertenencia de determinados individuos a los sectores populares. Como modo de cierre de esta presentación y de esta clase, les voy a compartir con ustedes una selección de textos de historiadores argentinos muy reconocidos
en la actualidad, como es el caso de Gabriel Di Melio, de Raúl Fradkin, entre otros, que se han dedicado en los últimos tiempos a estudiar de manera profunda la característica de los sectores populares, tanto en el mundo urbano como rural, en Argentina, desde la etapa tardocolonial hasta, sobre todo, bien entrado el siglo XIX. Ellos se han especializado mucho en la historia argentina del siglo XIX. Muchas gracias, los dejo con estos textos, espero que los disfruten y nos vemos en la próxima clase.